¿Qué onda, gente del mundo que nos escucha? Yo soy Aaron Beltrán, un baterista. Y yo soy Julio Jaques, doble T matutino. A veces. Espero estén teniendo un excelente día y disfruten este capítulo tanto como nosotros. Es correcto, Aaron. Bienvenidos todos ustedes a su podcast Instituto Nostalgia. Ojalá, sí, como dijo Aaron, pues lo disfruten, lo disfruten así como nosotros pues disfrutamos, pues decir cosas que tal vez tienen sentido, tal vez no, quién sabe. Ey, siempre tenemos sentido. Ok. Muy Sí. bien, entonces tengo que hacerte una A pregunta. ver. Julio, ¿qué pregunta tienes esta semana? Fíjate, Aaron, no sé si te enteraste de un tema ahí medio particular. ¿Conoces tú a la muñeca de Annabelle? Sí la conozco. Ese es un tema muy grande, Julio, pero te dejaré continuar. Ok. Lo que pasó esta semana fue que... Bueno, lo voy a explicar para por si hay personas que no están familiarizadas con la muñeca de Annabelle. Ok. Es una muñeca que se cree poseída por demonios, que inspiró a varias películas que han, pues, salido en el cine. Pues, se llaman, de hecho, así. Annabelle, Annabelle 2, Annabelle... Ujú. Resurrección, Annabelle, Rápido y Furioso 8. Hicieron demasiadas películas de... Annabelle regresa, la venganza de Annabelle. Sí, la combinación de la muñeca Annabelle y Ken. Entonces, realmente es una película basada en supuestamente hechos reales de los hermanos Warren. No, son pareja, güey, son esposos, los Warren. ¿No son hermanos? No, güey, es esposo y esposa. Me los imaginaba cantando la Pimpinela, pero al parecer no. Yo creo que la 1 es la mejor película de todas. Ya después como que fueron bajando. ¿No te gustó la 1? La verdad no. A mí sí me dio miedo, ¿eh? La vi en el cine, recuerdo. Y sí me sacó uno que otro sustito. Yo no por soy ahí. fan de las películas de miedo con screamers. O sea, que es como que te ponen la musiquita que va subiendo y de una ¡pum! O sea, algo brinca, algo grita, algo así. Y eso es lo que te da miedo. Ujú. Y ese No- tipo de películas no me gusta porque al final te están obligando a que te dé miedo. Sí, no es el contenido en sí el que te da miedo, Exactamente. sino la manera en la que... sí, O sea, entiendo. miedo chingón, señales, güey. Cuando pasa en la tele el extraterrestre ese que cruza, ese sí era miedo, carnal. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. No sabía que te gustaba esa película. Es buenísima. La primera vez que yo la vi fue con mi hermano. Yo creo que yo tenía unos 13 años y él tenía pues unos 9. No, unos 10, porque le llevo 3 años. Y mi hermano y yo, a esa edad, pues simplemente teníamos una cosa que pues, se nos permitía a esa edad, como preadolescentes. Gritamos, güey. Gritamos de una manera que no hemos gritado con otra película. Pero bueno, ya nos alejamos un poco de lo que estamos Sí. hablando. ¿A qué ibas con lo de Annabelle? A que se escapó del museo en donde los la Warren. tenían. Sí. Mira, mato y cierro este tema. Ujú. Hay evidencia, muchísima evidencia de que todo lo que hicieron los Warren, marido y mujer, no hermanos, Ujú. fue falso. Ellos eran estafadores. Todo lo que tiene el museo de los Warren es falso. Ellos eran estafadores. Estafadores. Sí. No comparto tu idea. Es que no es mi idea, güey. Se Ajá. comprobó. Sí, o sea, sí hay como que casos en los que sí se les comprobó de que eran estafadores. O sea, como que estaban echándole más mayonesa En todos, güey. No todos. O sea, No, es que de hecho, los que sí eran reales, los de exorcismos reales, ellos se retiraban. Cuando se daban cuenta que sí era algo real, Sí. ellos decían esto va más allá de nuestro poder. Fue Y se por un iban. gancito y se iban. Sí, y Ya se no iban. volvían. Ajá. Sí, pero, o sea, sí hay casos en los que sí, como que sí intervinieron. O sea, sí hubo como que pruebas de que ellos, pues, tenían como que un don, ¿no? No, nunca hubo pruebas. No existen pruebas. Existen pruebas de que era falso. No. Es que lo que pasa aquí es como que esas personas que quieren comprobar algo. Por ejemplo, hay otro caso de una persona que se dice abducida por un ovni. Ajá. Por un ovni. Entonces, la persona... Hay cosas que sí, la gente no puede como que comprobar que pasaron. Ujú. Pero sí se le hallaron a este man como que mentiras. O sea, sí, como que habló de más tratando de que digamos, su versión fuera más legítima. O sea, él quería como que ser más Comprobar comprobado. de que de verdad. Sí. Pero se le hallaron como que empezó a mentir, a exagerar. mentir, a exagerar Ajá. para poder ser como que más respetado, ¿no? En ese ámbito. Entonces, lo mismo pasa con los hermanos Warren. Como que dice... Que son marido y mujer, loco. Ah, perdón. No sé por qué tengo esa idea de que son hermanos, pero bueno.
No, güey. De hecho, se les comprobó que todos sus casos fueron falsos. Y todos lo hicieron para escribir libros. Para poder vender libros. Para eso hicieron No, el falso, la falsedad. Es que hay como que muchas ideas sobre ellos. O sea, realmente aquí el tema es que tú no crees, yo creo. Que Ok. sí, porque pues dejémoslo en un volado con la... A con ver las qué personas. pasa. Anabel se escapó. Sí, la muñeca... Se supone. O sea, dicen que se escapó, pero pues no se descarta la idea de que alguien dijo, oh, mira, está solo. Ah, mira la muñeca de Sí, Anabel, me se la la voy a llevar. llevaron a la chingada. Sí, puede ser también. Yo totalmente creo eso. Ujú. Pues bueno, ya nos extendimos un chorro. Ahora sí tenemos que entrar en materia. Esta semana se tomó la decisión de que íbamos a hablar de un tema que me dijo Julio hace unas horas. Ajá. Porque le pregunté, ¿de qué vamos a hablar hoy, güey? Y me dijo, de libros. Y yo, ok. Así de que no te llegó el correo, güey. ¿No te llegó el memo? Loco, toda la empresa sabe. Sí. Todas Sí. las altas esferas de Instituto Nostalgia. Claramente, o sea, pero yo todavía no estoy en los altos directivos, pues. Ujú. Y pues no me llegó ese memo, ese correo. Y haciendo mi investigación tengo que hacer este comentario. Ujú. Me di cuenta que he leído más libros de los que creo que he leído. Ok. O sea, he leído bastantes libros. No sabía que había leído tantos libros. Ok. No, qué Es bueno. algo bueno, ¿no? Ajá. Qué bueno que empató con este episodio. Sí, Que se sí, haya de leído el hecho. libro. Quiero comenzar a abrir este tema con el primer libro que yo leí. Fíjate, es una historia bastante curiosa. El primer libro que yo leí fue en Metroflog. Ok. Estamos hablando de hace ya varios años. Unos 10 años, 15. Yo no sabía que era un libro. Porque pues yo estaba morro, no tenía interés en los libros. Y Ujú. de hecho, como niño, yo sí tenía la idea como de que el libro, no, qué flojera. O sea, es... Para gente grande. Ajá, para gente grande, para señores. Pero pues tenía mi Metroflog porque pues yo estaba a la vanguardia de la moda. Ujú. Y es de que en algún momento encontré una cuenta de Metroflog que se llamaba Cuentos o Relatos, una mamada así. Sí. Y es de que subían una foto y ya ves que le podías poner un pie de, Una de foto. descripción. Ajá, una descripción. Pues en cada foto que subían era un capítulo del libro El niño de la pijama de rayas. Ok. Así, o sea, es un librazo, no sé si ya lo has leído. Sí. Ah, ok. O sea, es un muy buen libro. De hecho, hay una película. Quien quiera verla va a llorar mucho. Y, o sea, subían la foto y subieron el primer capítulo. Y yo lo leí. Y fue como de, no mames, está bien perro. Ujú. Y al día siguiente subieron el capítulo 2 y luego el capítulo 3. Así, y así me fui. O sea, y fue como de, no mames, qué buen cuento. Qué buen, o sea, relato, no sé. Que sí. Así, y años, o sea, te estoy hablando un chingo de años después, quizá, no sé, 7, 8 años después, yo lo vi. O sea, lo vi físico. Fue como, ah, cabrón, o sea, yo lo conozco. Y lo vi, lo ojeé, y sí, era el libro. Y yo, no mames, es un libro. Y Ujú. después me enteré que era una película. Bueno, que hicieron la Adaptación. adaptación de una película. Y fue como, ah, no mames. El primer libro que leí en mi vida fue El niño de pijama de rayas. Y sin saberlo. Sí, sin saberlo, fue un cuento que leí en internet. Muy buena historia. Sí, El niño pijama de rayas yo creo que es un buen libro para empezar a leer. Sí. Y exactamente fue lo que pasó. Y pues bueno, este tema pues, lo iniciaste de muy buena manera, es una muy buena anécdota. Yo quisiera hablar un poco sobre los mitos que se tienen alrededor de los libros. Ok. O de las personas más bien que leen los libros. Se tiene como que una especie de idea de que las personas... Que si tú lees es porque eres inteligente. O que la lectura te forma como una persona inteligente. Realmente leer es como... Es un hobby totalmente válido. Como si dijeras de que te gusta ver películas, te gusta ver series, te gusta jugar fútbol. Es un hobby totalmente parecido a estas cosas que estoy mencionando. Ujú, sí. Realmente un libro no te vuelve más inteligente. Eso es un mito 100%. Lo que hace que a las personas sigan leyendo es que les gustó, digamos, la sensación de leer. ¿Qué otro mito? Que los libros son muy largos y pues puede causarte, digamos, una flojera. Hueva leer un libro largo. Así es. De hecho, podría ser que cuando ves todo un libro ya con muchas páginas dices tú, nada, ¿para qué? Qué hueva. Sí, pero realmente no va por ahí. Muchas veces una persona no lee un libro porque nada más por tener esa sensación de que este libro ha de estar de hueva porque tiene 500 páginas. Pero realmente no. Son otras variantes las que implican si un libro para ti, si un libro es para ti o no. ¿Estás de acuerdo conmigo de que aquí en México realmente la lectura no es
muy habitual. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí la lectura ni siquiera se fomenta. En las escuelas te dicen como de, léete un libro, pero a la chingada, así. Y mira, yéndome a ese tema, cuando yo estaba en la secundaria me hicieron leer un libro, será de a huevo. Ujú. No disfruté el libro, para nada, porque me hicieron leer el libro. Tal vez si yo lo hubiese leído por mi propia voluntad, me habría gustado. O sea, fue el libro de El Señor de las Moscas. Oh, librazo, librazo. Yo sé que la historia es muy buena. Yo sé que está muy cabrón. Pero como a mí me obligaron... O sea, a un morro de 11 años le estás obligando a leer un libro que no está tan complejo, pero al final de cuentas sí necesitas como que una madurez, digamos, para leerlo. Y fue como de, pues, o sea, qué hueva terminó dando el libro. Sí. Porque sí estaba grandecito, sí traía una historia, incluso palabras que tal vez no entendía en aquel tiempo. Y para mí ese tipo de cosas que hagan las escuelas no se me hace tan bien. O sea, realmente no estás fomentando el hábito de la lectura, ajá, el gusto de la lectura. Realmente se lo estás quitando. Para mí lo que debería ser correcto es léanse un libro. Al final del semestre me van a entregar un resumen del libro que quieran, pero léanse un libro. Así ya estás fomentando como de, ok, lee de acuerdo a tu gusto Ujú. y que lean lo que quieran, pues. Pero ya como que meterle un libro a huevo a alguien, sí está muy cabrón, pues. Y eso sí siento que es un error muy cabrón de las escuelas. Ok, fíjate que ahorita se me vino a la mente que podríamos como que hablar un poco, dar una sinopsis de cada libro que se mencione en Ok. en este podcast. Ya mencionaste el niño a pijama de rayas, que se Ok. trata de la época de De los nazis. los nazis. Son dos amigos. Se lo voy a resumir así total. Uno es hijo de un general nazi, un alto mando, y el otro es un... Hijo de un judío. Hijo de un judío. Ajá, él es judío. Se hacen amigos y hablan y juegan a través de la cerca del campo de concentración nazi. Y juegan y, o sea, hacen una relación muy cabrona. El niño, hijo de los nazis, no entendía por qué su amigo siempre traía la pijama de rayas. Pero ellos hicieron una relación muy bonita. Y obviamente no les quiero contar el final. Pero pues es donde te rompe totalmente el libro. Porque suceden cosas, pues, porque al final son niños. Ellos no entienden lo que es la guerra que tenían los nazis contra los judíos. Las diferencias. Ajá, y ellos no sabían el hecho de yo soy judío, yo soy nazi. Ujú. Y pues por ahí va el asunto y está muy bueno. Y ahora, el que acabo de mencionar ahorita, El Señor de las Moscas. Sí. Si quieres, yo lo puedo Ok, definir. dilo tú. Básicamente, la historia central de este libro es unos niños que por alguna razón van y se quedan varados en una isla desierta. Ujú. Entonces, este libro podría catalogarse como para niños, porque pues los protagonistas son niños, pero realmente no. Sí tocan temas muy importantes que te hacen ver por qué la sociedad es como es hoy en día. Imagínense, son, no sé, como 8 niños que llegan y se quedan varados en una isla y pues ellos son las únicas personas que están dentro de esa isla o que conviven en esa isla. Al darse cuenta de que pues no había como que una especie de jerarquía, no había una ley, no había alguien que rigiera, no había un presidente, pues. Entonces, No había un líder, ajá, digámoslo un así. líder, exactamente. Entonces se designa a una persona en base a una caracola. Si cree que Bob Esponja y Patricio con la caracola mágica estaban innovando, no, No, eso ya viene sí, desde exactamente. muchos años atrás. Entonces, el niño que tuviera la caracola, digamos, mágica, era como que el líder En ese momento. en ese momento. Entonces tocan temas como que la jerarquía entre personas, seguir las reglas del gobierno. Meten ahí algunas cosas como que también el bullying un poco contra Totalmente, contra o Piggy. sea, como el más fuerte siempre va a usar del más débil. Sí. Pero era como que una especie de liberar su frustración contra el más débil, que en ese caso pues Era Piggy. era el gordito. El Señor de las Moscas realmente es como que un libro que tienes que descifrar. Porque al principio, pues, dices tú, los protagonistas son puros niños, pero las situaciones que ellos están pasando sí son... Los obligan a crecer o quizá no madurar, pero sí a comportarse como adultos. Sí, O sea, exactamente. ese es el tipo de mensaje que te deja este libro, pues de que si dejas a un montón de niños solos, van a ser un desmadre. Y a ver cómo se las averiguan. Sí, eso Y, se pensaría, pero... Sí, y por cierto, El Señor de las Moscas, o sea, el título
no tiene absolutamente nada que ver con la historia. El Señor de las Moscas era la cabeza de un jabalí que pusieron en una estaca Ujú. y ellos lo hicieron como, digamos, no su dios, pero sí era importante. Era como que el alto mando de ahí, era el Señor de las No, Moscas. podríamos decir que sí era como que su dios, o sea, la entidad que ellos veneraban para que... La deidad. sí, sí, exactamente. La deidad que ellos veneraban para, según ellos, sentirse seguros. Protegidos. Protegidos, Sí, pues exactamente. ese era el Señor de las Moscas. Y la verdad la historia no ronda tanto por ahí, pero bueno. Sí, de hecho sí, o sea, el Señor de las Moscas no tiene como que No le dan tanta relevancia. Ajá. No sé para qué el nombre. De hecho, nada más como dato final, los Simpson recrearon una escena totalmente... El Señor de las Moscas. Sí, del Señor de las Es Moscas. cierto, no me acordaba de Sí. eso. Búsquenlo en YouTube y... Qué buen dato. Sí, si ven ese capítulo ya leyeron El Señor de las Moscas. Sí, es cierto. Porque de eso se trata, güey. Lo hicieron muy, Es muy cierto, bien. no me pues. acordaba. Es cierto. Ni siquiera tienen que ver la película. Ver el capítulo de Los Ajá. Simpsons. De hecho, la película no es tan buena porque es vieja. No, pues. es malísima. Sí, De hecho, hay películas viejas muy buenas. Esa la hicieron mal. sí. De Todo hecho. mal ahí. Bueno, Julio, yo te quería preguntar. A ver. ¿Recuerdas tú cuál fue el primer libro que leíste en tu vida? La neta, no recuerdo el nombre, pero sí era... me da cuenta que mi mamá tenía como que una... no sé, compraba libros siempre. Ok. No libros, sino que como que llegaba alguien y decía, oye, le vendo esta enciclopedia, pues acá. Y pues en la casa hay muchas enciclopedias. Tenemos muchos libros que nunca leí porque pues no eran así como que de mi agrado. Pero entre una de esas paquetes de enciclopedias venía un libro así como especie de historia con un sermón. El sermón era así de que no te drogues. Pero la historia sí era así con personajes, con sus giros argumentales, con sus locaciones. Entonces sí era un libro en toda la extensión de la palabra, era un buen libro. Me imagino la florecita de... De- Si te ofrecen drogas, te van a decir. Sí. Pero no es cierto. Pero sí es cierto. No, pero sí, ese fue yo creo que el primer libro. Ya después ya pasé con otras cosas. Es que fíjate que yo agarré la lectura ya muy grande, ya como a los 19. Cuando entré a la... No, 18, 19, ya cuando entré a la A la universidad. universidad y gracias a las personas que conocí ahí. Ok. Entonces, yo creo que si no hubiera conocido a esas personas, nunca hubiera tenido ese hábito. O quién sabe. ¿Quién sabe? Tal vez te hubiera llegado por algún lugar. Quizá. Retomando lo que dijiste sobre eso de que vas a la escuela y la escuela te obligas a leer un libro Ajá. en específico, sí lo veo mal porque muchas veces uno declina la opción de seguir leyendo libros porque agarra un libro que no es para él. O sea, muchas personas rechazan la lectura porque una vez se toparon con un libro que no era para ellos. Ujú. Entonces yo creo que aquí en México lo que debería de pasar es que las personas encontraran su libro. Porque sí, o sea... Hay libros que sí pueden leer, obviamente, pero para hacer los primeros, no sé, 10 libros que se leen, hay libros que sí tienen una complejidad muy elevada. Sí, pues no te vas a agarrar a Shakespeare al primer libro que lees. O sea, te lees Hamlet, no vas a querer leer nunca en tu vida. Ajá. O sea, lo mismo pasa con la Divina Comedia, con la Ilíada de Homero. O sea, ese tipo de libros ya es cuando ya... Oscar Wilde también Ajá. es muy aburrido. Pues es que no es aburrido. Yo lo considero, o sea, muy... Intentaron ser o lograron ser muy intelectuales. O sea, Shakespeare, Homero, ese tipo de vatos sí intentaron como que ser muy intelectuales, lo lograron. Y usan palabras que no usamos habitualmente. Por eso nos parecen aburridos. Simplemente no son aburridos, solo que no entendemos del todo lo que Ajá. está diciendo el güey. Utilizan palabras muy rimbombantes. Dato curioso para quien no lo sepa, Shakespeare inventó palabras para escribir sus cuentos, Órale, sus libros. eso sí no lo sabía. Fíjate que él escribía poemas, realmente. Sí, o sea, es cierto, es otro dato. Y los libros como Romeo y Julieta, que todo el mundo conoce esa historia. Creo que no, Creo que no todas las personas conocen la historia de Romeo y Julieta. Como neta. Ajá, o sea... ¿Has conocido a alguien o consideras que alguien no conoce a Romeo y Julieta? Por ejemplo, hay datos... Por ejemplo, Julieta tenía como 14 años. Ah, ok, 13, ya, 14. es cierto. Qué bueno que tocas ese tema. A ver. Yo tengo un pedo con el mundo. Todo el mundo considera que Romeo y Julieta es la historia de amor más hermosa que existe. Ujú. A quien sea que se lo digas te dice, sí, güey, o sea, Romeo y Julieta, lo mejor del mundo. Les voy a resumir Romeo y Julieta. Es un capricho de un niño de 15 años, una morra de 14 años,
en 3 días, literalmente, toda la historia sucede en 3 días y se amaban, entre comillas, porque sus familias estaban peleadas. Sí. Y Los Capuleto y los Moneto y los Capuleto, una cosa así, no me acuerdo. Sí, vamos a ver si nos acordamos después, pero unos son los Capuleto. Sí, los otros Sí creo o que... sí. No me acuerdo, pero va a llegar. Se va a investigar. Ok. Nuestro equipo de investigación / Yaja nos va a investigar ahorita cómo se llamaban. Y continúo. O sea, sucedió en 3 días. Estos güeyes literalmente al segundo día de conocerse se casaron. Ujú. Y ese amorío, porque las familias realmente estaban peleadas, terminó en 6 muertes. Ujú. Incluida la de ellos 2. Sí. O sea, 3 días de conocer una morra y te suicidas por la morra. No mames, güey, eso no es amor. Y a esa edad. Y a esa edad, güey, tenías 15 años. A ver, no mames. O sea, niños de 15 años que nos estás escuchando, si te gusta una morra de 14, no la amas, güey. Solo te la quieres dar. Ujú. Y ya. Eso es Romeo y Julieta. Sí, piensas que es amor, pero no. No es amor, carnal, Ella calmado. siempre miente, maldita sea. Montesco, no estábamos tan lejos. Ya nos llegó la información por el chícharo. Claro que sí. Aquí tenemos la información de nuestros... el equipo de investigación. Entonces, el gran equipo de investigación. Eran los Montesco y los Capuleto. Ok, esas familias estaban en guerra. Sí. Literal guerra. Y fue un capricho. Eran esas épocas en las que se mataban a espadazos. Sí, qué buena época, ¿eh? Qué buenísima época. Todo se resolvió a espadazos. Bueno, pues pienso que sí es más romántico o más... O sea, resolverlo con armas es como... Con armas de fuego es como que más... Es muy cobarde. sí. Para mí es muy cobarde. Ok. Porque es como... No demuestras realmente lo que eres como hombre. Porque cualquiera puede jalar un gatillo. Exactamente. Pero agarrarte de verdad los chingazos... Con una espada y Ajá. y tu puño, más Sí, sí, literalmente. O sea, porque de hecho hay reglas para las peleas de espadas. No sé si sabes. Ok. La esgrima la conozco más o menos. No sé O si sea, la también por esgrima ahí. trae algunas de las reglas. Pero la guerra en cuanto a espadas de época medieval Sí. tenía reglas. Si tú en el combate pierdes tu espada, tú no puedes agarrar otra espada. Tienes que agarrar esa. Ajá. Y si tú agarras otra espada que no es la tuya, Explota. tu honor... Tal vez. Pero bueno, ya, lo real es que tu honor se mancha. Sí. Y aunque tú mates al otro caballero, tu honor está manchado. Porque tú, entre comillas, hiciste trampa. Porque Ok. tú llegaste con un arma y tienes que vencer con esa arma. Hasta para eso hay reglas, ¿eh? Sí. Se es caballero. Pues es que sí debe haber reglas. Porque, No, pues, o pues, sea, oye. te estás jugando la vida y como que... como que si no hay reglas es como que... Bueno, Pues oye, y mira, qué bueno que tocamos un poquito ese tema. Ujú. Voy a hacer el comentario. De la época medieval me gustan mucho los libros. Ujú. Y una de las sagas más grandes que he leído es la de Juego de Tronos. Ok. Dejo aquí el tema abierto, lo tomaremos tal vez más adelante. Sí, bueno, no quisiera contradecirte. Obviamente, sí, Juego de Tronos está como ambientado en una época medieval comparada a la de nosotros, o sea, la Ajá. de la humanidad de aquí de la Tierra. Sí, claro. Pero Game of Thrones realmente está como que ambientada en un mundo totalmente diferente. Ah, O sea, sí, es fantasía. sí, Es o sea, totalmente ellos, fantasía. para ellos no existe la época medieval. Ellos simplemente están viviendo su año, no sé qué. Pues de hecho, creo que ellos están en tiempos medievales. O sea, se supone está ambientada la historia en los tiempos en los que realmente sucedió la época medieval en nuestra vida real. Ok, sea- ok. Bueno, pues, o sea, se puede traducir como que sí, porque pues tenían muchas comparaciones. Peleaban con espadas, tenían Ujú. castillos, había... Andaban a caballo, en carreta. Pero como se trata de una historia que existe en otro mundo, no se puede llamar medieval porque pues no está ambientada en el mundo medieval de nosotros. Ah, no, en el nuestro no. Sí, es que sí es totalmente una historia de fantasía. Lo único que rasca de la realidad es la época de los reyes. O sea, lo Ujú. que hacían, las guerras y los chingazos. Sí, las enfermedades que había por ahí. También. Sí, mira, ¿cuál es la diferencia en la que yo leo 2 libros? ¿Cómo sé cuál es la mejor? ¿O cuál es el mejor libro? ¿O cómo darle una calificación a un libro en específico? Por la diferencia en ideas mías y las ideas que se le ocurrieron al autor. Entonces, simplificando, ¿qué cosas yo leo en un libro que dijera yo, esto jamás se me hubiera ocurrido? Es muy parecido a, por ejemplo, las personas que admiran a Elon Musk. Sí, o sea, tú dices, Elon Musk
inventó un prototipo de un cohete para viajar a la luna. O Elon Musk inventó un prototipo para un carro que no gasta gasolina. SpaceX acaba de inventar un globo terráqueo que no sé si es el término correcto, no sé, pero Sí. en el globo subes al espacio. Es un globo de Cantoya. No, globo aerostático. Aerostático, Qué pendejo soy. exactamente. Soy un idiota, es cierto. Un globo aerostático que sube hasta el espacio. Que usa las mismas propiedades que un globo de Cantoya. Claramente. Para no, Fuego caliente, digo... para no unirme en aire el fango caliente. contigo. Ya me está pegando la cheve, güey. Ya no puedo hablar Pues, bien. es que son... ¿Cuál cheve, güey? Aquí no tomamos cheve. Es cierto, perdón, Somos perdón. un programa totalmente, Sano y saludable. Sí, sí, sí. Family friendly. Así es, pura agüita aquí de coco. Claramente. Entonces te decía, cuando yo me doy cuenta, cuando estoy leyendo un libro, digo, esta idea jamás se me hubiera ocurrido a mí. Como dijeras, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer un cohete o jamás se me hubiera ocurrido hacer un carro que no gastara gasolina. Entonces va como por ahí. De que yo estoy leyendo y digo, no manches, esta idea está muy bizarra o está muy original, muy auténtica. Digo, este libro es muy bueno por la capacidad que tuvo el autor en como que no usar una idea ya hecha. O sea, obviamente no puedes como que volver a inventar cosas, ¿no? Una persona nace y vive su vida y eso ya está como que muy trillado porque así debe ser. O sea, hay cosas que sí se perdonan de que tienen que ser como otros libros ya lo han hecho. Pero Sí. digamos que hay partes o hay fragmentos de un libro en los que dices tú, esto sí, jamás lo había leído y es muy, muy, muy bueno. Entonces es como que la capacidad del autor en inventar algo totalmente fuera de lo ordinario que otra persona no lo podría como que copiar. Sí y no, porque en algún punto ha sucedido que los autores sí inventan cosas dentro de sus libros. O sea, como fue Shakespeare inventó muchas palabras y, o sea, nos venimos más a la actualidad. No recuerdo el nombre, sé que tú te lo sabes, el autor de Yo Robot. Isaac Asimov. Isaac Asimov, alguna vez lo mencionaste aquí. Este güey inventó realmente lo que es la robótica, porque no existía el término robot, no Inventó existía... palabras. Inventó palabras, pero también no existían realmente lo que son los robots o como los conocemos ahora a los robots. O sea, este güey de su imaginación surgió algo, lo inventó en sus libros y alguien por ahí dijo, güey, esta madre es una buena idea, se puede hacer. Y fue como se inventó eso. O sea, ese autor, Isaac Asimov, realmente inventó cosas en sus libros. Sí, él estaba adelantado a su tiempo realmente porque... Sí. O sea, Era un viajero en el tiempo. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es que sí, de hecho, ahí Isaac Asimov es un ejemplo totalmente válido de lo que estoy diciendo porque Sí. él sin ver, o sea, viviendo en una época en la que no había tanta explicación robótica o... Es que no había, güey. Ujú. O sea, ¿qué vio ese güey para decir, es un robot? Sí. O qué chingados es un robot, pues. O sea, él simplemente lo puso, es un aparato que funciona así con electricidad y se mueve y habla y la chingada. No Más, sé. o sea, sí robótica, pero él como que estaba un poquito más enfocado en lo que es la inteligencia artificial. O sea, como un robot, porque sí había robots, él vivía en los 80s. Entonces, obviamente no robots como tú, como Sí, creo, sí. creo que estás pensando en androides. No. O sea, es que una cosa es un robot como un androide, otra... Un robot que está en una fábrica y es un brazo nada más. Sí, O sea, eso puede ser pero robot. incluso eso para aquella época siento que estaba muy adelantado. Quizá ellos tenían de que robots tipo, no sé, una Una máquina, ajá. de gancitos. Ándale, eso es podría un ser. robot. Sí, exactamente. O sea, eso es un robot, Es un pero- autómata, de hecho. No sé, man. Entonces, yo creo que Isaac Asimov, como bien, es un ejemplo muy perfecto. cabrón. Sí. De hecho, es el mejor ejemplo Sí, porque Isaac Asimov es realmente un genio. Es una persona más allá de solo escribir, porque pues era, creo que era doctor. Bueno, se murió como con 14 doctorados. Entonces, El vato sabía qué pedo. sí, él era otra cosa. Sí, Era- Chance era un robot. A lo mejor, no lo sabemos. Sé que era un viajero en el tiempo. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Pero a lo mejor también era un robot. No lo sabemos. Un reptiliano también. O un reptiliano. Un Mira, priista. No, Eso no tiene que ver, pero pues quién sabe, ¿no? pero tal vez podía votar por el PRI, el cabrón. Sí.
Fíjate que cuando ya llevas como que un tiempo leyendo mucho, ya como que empiezas a ver la lectura como algo que tú también podrías hacer, pero desde otra perspectiva. Hablo de escribir. Ujú. Entonces, ya no empiezas nada más a ver los libros como algo que es algo ya hecho. O sea, llegas, lees el libro y ya. No, sino como que tú pudieras ser alguien que también escriba libros. Tú también podrías crear una historia como esa. Sí. Sí, de tanto leer, te das cuenta de que tal vez no sé, el mundo necesite una historia que yo quiero contar. O, o también que tú puedes, pues, crear tu propia obra. Simplemente para ti. Sí. Fíjate, ahora que lo comentas, me pasó alguna vez porque también cabe mencionar, yo en algún tiempo sí leí muchos cómics. Ujú. O sea, los cómics de los superhéroes, por eso yo soy muy fan de los superhéroes. Y cuando yo leía los cómics, me pasó literalmente eso. Yo también podría crear una historia así. O sea, yo me imaginaba un superhéroe que no existía. Y era como de me encantaría que existiera como que este superhéroe. Y alguna vez sí escribí algo, sí redacté como que una historia sobre este superhéroe. Pero después me di cuenta que lo hice demasiado poderoso e invencible y fue como de, no, que ahorita lo podríamos tomar como One Punch Man, Sí. algo así, para quienes no lo conocen, es un superhéroe que literalmente gana con un golpe todas sus peleas, algo así, Con un One Punch. con un One Punch exactamente. Y algo así era mi superhéroe, pero pues también estaba niño, tenía como, no sé, 12 años, Ujú. una cosa así. Y me pasó, eso totalmente lo que dices. Ok. O sea, yo creé mi superhéroe. Sí, Perfecto. es algo totalmente válido. De hecho, pues de ahí se inicia todo. Siempre un escritor es inspirado por alguien que él ya leyó. Entonces Ujú. dice, bueno, tengo esta inspiración, voy a escribir esto. Entonces, así siempre pasa. O sea, no, creo que no puedes escribir si no lees. Entonces, va muy de la mano. Ok. Fíjate, Dime. una de las cosas que las personas detectan cuando están leyendo un libro es como que la manera en la que se escriben. ¿A qué voy? Aquí en México, que se usa, pues, el español es el idioma, digamos, el materno. Ajá. Hay millones de maneras de decir una frase. Sí. Este, cuando ya, digamos, lees, no sé, unos 20, 30 libros, ya como que vas notando cosas escritas que dices tú, que tú ya puedes opinar. Como un lector, dices, oye, el escritor pudo haber cambiado esto y hubiera sonado mejor. Ujú. Por ejemplo, hay palabras que en el español son feas para meterlas en un libro. No sé, yo creo que nunca vas a hallar un libro en español que use la palabra cigarro. ¿Por qué? Porque es una palabra como que muy potente, muy fea, Ujú. que no cabe en una historia. Y en lugar de usar la palabra cigarro, usan palabras como pitillo o cigarrillo. Que creo que cigarrillo es como que la palabra más común, tanto en libros, películas, series. Sí, cigarrillo es la común. Hablaba al principio de toda esta idea de que como el español es muy rico en palabras, en maneras de expresión, no solo basta el que el autor elija una palabra una palabra correcta, sino la manera en la que La emplea. ajá, cómo forma una oración. Por ejemplo, no es lo mismo decir el hombre caminaba a altas horas de la noche por su colonia. No es lo mismo a decir al hombre lo envolvía la espesa oscuridad mientras caminaba por los suburbios cercanos a su domicilio. Entonces, es como, ahí podría Ujú. ser como que tú podrías decir, son los detalles lo que lo hacen mejor. Sí, pues es que, o sea, dentro de esos detalles, como dices, si la frase dice el hombre caminaba en una oscuridad profunda y estamos tal vez leyendo un libro de terror Ujú. y la frase dice, el hombre caminaba sobre una pesada y oscura noche, fría y lúgubre, no sé, una cosa así. En resumen, el vato estaba caminando de noche. Ujú. Pero la frase, o sea, la oración de una fría y lúgubre noche oscura como ¿Qué te hace el temblar carbón. más, O pues? sea, exactamente. Ujú. Sí, entiendo totalmente a tu O punto. sea, pareciera Me que... fue la voz. Oh, hijo, te digo. Es que pareciera que es solamente el detalle como que una parte importante sobre cómo el lector
toma la frase. O sea, si le gusta o no, cómo Ujú. leyó eso. Pero, como te venía diciendo, tú puedes decir, por ejemplo, esto. Puedes decir, ya te puedes ir. Ajá. Pero también puedes decir, ya puedes irte. Son dos maneras de decirle a alguien que pues puede ya ahuelcar el ala. Que eso sería una pues tercer manera. Pero es la manera en la que uno cuando ya va agarrando como que ya va adquiriendo un poco de experiencia y pues maneras en las que les gusta leer las cosas. Ajá. Ya tú dices, ah, ya te puedes ir o ya puedes irte. Y ya sabes tú que hubiera quedado mejor esta que la demás. O sea, o otra de que somos dos cuando estamos juntos. O cuando estamos juntos somos dos. Entonces, es la misma, pero es importante la manera en la que se escribe. Es lo que yo he notado. Es que es muy importante porque es dependiendo como tanto del contexto como el sentimiento que le vas a emitir. Y vengo a cagarte obviamente con un chiste súper salado. No es lo mismo huele a traste que a traste huele. O sea, la manera de escribir. Estréchame la mano de poeta a poeta porque... Dios mío, has de ser un Capuleto. Pero sí, o sea, ya tomándonos serios, tiene mucho que ver el cómo se va a leer mejor. Y en eso tiene que pensar el autor a la hora de hacer el libro. Pues de... Sí. Es que yo como lector, si leo, somos dos y estamos juntos y somos dos, no sé qué dijiste ahorita, me vale madre, pero, Sí, sí. o sea, en cuanto a eso, ¿qué se va a escuchar como que con más sentimiento? punch. Ajá, ¿qué frase va a decir el lector? No mames, qué frase chingona. Sí. Y actualmente va a decir, güey, tengo que tuitear esta madre. Exactamente. Porque mira pinche frasezota. Hashtag mi Dime frasezota. si, bueno, es que no sé si no tienes Twitter, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿y lo usas? ¿A huevo? ¿Y tuiteas cosas de libros? ¡Claro! Y bueno, pareciera que no. Pero eso que dijiste es muy importante. O sea, los detalles, la Sí. manera en la que el autor, digamos, conjuga el verbo o lo que sea, es la diferencia entre un libro normal y la excelencia. Tiro Sí. el micro, me largo. Oh, prosigamos. Ok. Fíjate que el leer, como ya dije, no es no te hace más inteligente, No. pero sí es un acto intelectual. ¿A qué voy? Cuando tú estás leyendo imágenes que tú jamás has visto en televisión, las vas formando en tu mente. Mira, te voy a tener ahí un segundo. Todo el mundo siempre dice, el libro fue mejor que la película o que la serie. Tal vez sí tengas razón, pero ¿por qué es mejor? El libro te describe las cosas y al final de cuentas, o sea, al final de, pues en el libro, tú te estás imaginando las cosas. Cuando estás leyendo, tú te imaginas, entonces siempre va a quedar a tu gusto porque te lo estás imaginando. Y una película es en base a la imaginación. Incluso puede ser del autor del libro. Pues obviamente tu imaginación, para ti, para tus gustos, va a estar mejor, güey. Por eso el libro siempre te va a parecer mejor. Chingada madre. Sí. Entonces dejan de decir que el libro fue mejor. Sí, de hecho, dices algo muy cierto. Sí, O sea, güey. nunca, no sé si sea por algo, una distinción del humano particularmente, el que tú te imaginas algo en la mente y es imposible superarlo. Es que piénsalo. En el libro te pueden decir, cualquier libro. Él estaba observando un paisaje hermoso. Tú, o sea, solo un ejemplo. Te puedes imaginar, no mames, o sea, estaba viendo un bosque con el atardecer y en el bosque se veía la neblina. Y yo me estoy imaginando, güey, pues estaba viendo la playa con el amanecer y estaba el cielo despejado. O sea, una vertiente totalmente diferente a la tuya. Sí. Entonces, por eso siempre el libro va a ser mejor para ti. Y luego, si hacen una película de ese libro, el escritor va a decir, ah, el paisaje hermoso es un desierto con el sol a todo lo que da a mediodía. Exactamente. Entonces, pues, Es una sola, no o sea, mames. la película es una sola visión, mientras que tú puedes tener, pues, Todas las visiones que quieras, o más Sí. bien tu visión, más sería la frase correcta. tu visión personal sobre algo que tú crees que, pues, la descripción encaja más. Ajá. Sí. ¿Y lo que ibas a decir? ¿Va ¿Cómo? por ahí? Sí, sí. O sea, uno como lector, en tu mente, te Ujú. imaginas las locaciones
Te imaginas las comunidades, los edificios, los personajes, las caras de los personajes, Exacto. sus voces. Porque también le tienes que dar voz. Sí, Porque sí, sí. la mente no es como que telepática, así de que nada más por la mente se comunique. ¿Te imaginas cuando habla? Sí, le tienes que poner voz a los personajes, pues para hacerlo más creíble todo. Sí. Entonces, todas esas cosas hacen que la película ya exista en tu mente. Entonces, cuando vas a verla, es como que una lucha entre tu versión y la versión que te da el productor, perdón, el director. Sí, sí. Entonces, y ahí como, no sé, dato curioso, muy pocos personajes en un libro chiflan o silban. De hecho, no recuerdo que... Es cierto. Nada más, o sea, ayer estaba como medio dormido y dije, oye, ¿y qué personaje chifló? Digo, si hay un libro que leí que lo mencionan, por Estaba eso... silbando. Sí, así, no, algo así de que como que los autores como que no es muy usual que le digan a un personaje que silbe. Voy a escribir un libro. Te lo estoy diciendo en este momento. Ujú. Voy a escribir un libro. Y 200 páginas van a ser de mi personaje principal chiflando, güey. Ok. Está bien. Librazo. Sí, yo creo que el poder narrativo, la Ujú. manera en la que una persona narra una historia es un don. Porque hay muchas maneras, como te digo, como la historia, como el español es muy rico en expresiones y todo eso. Sí. Se pueden expresar cosas pues de diferente manera, como pues, ya hemos hecho ejemplo. Pero también ahí surge como que una especie de categorías, de cosas que se describen. Por ejemplo, para mí lo más difícil es como que describir un sentimiento. Ok. O sea, cómo describes el amor, cómo describes la amistad, el enojo. Para mí es como que el tema más difícil de describir. Ok. Tampoco le quita mérito a otras expresiones como la expresión técnica sobre cosas que se están dando. Por ejemplo, Julio Verne, Ujú. que creo que es una... No jaques, Verne. Sí, Julio Verne Ok. es una persona... pues es digamos, un personaje ilustre sobre la descripción técnica. O sea, Julio Verne te podía describir, por ejemplo, cuando subes un barco, si yo escribiera un personaje se descubrió un barco, Se subió a un barco. ajá, yo dijera, tal persona se embarcó y ya. Pero Julio Verne dijera, no, y subió a cubierta y pasó por estribor y... Pasó por la plataforma, Ajá, caminando, dando pasos despacios, a 15,000... disfrutando el momento. A 15,000 leguas submarinas mientras un delfín de término austriaco, cosas así, pues. O sea, Julio Verne es muy detallista, Descriptivo. muy descriptivo en las cosas que él Ok. escribió. Y cosa curiosa, él nunca salió de su casa. O sea, ¿Cómo no sé sabía cómo le el hizo. güey? O sea, sí salió, pero se regresó. Entonces, los demás libros los escribió así, Ave. pura imaginación. Para que veas. Entonces, ese es un don descriptivo, pero técnico. ¿Quién describía sentimientos? Julio Cortázar. Otro Julio. Ah, Por eso me gusta mi nombre, porque muchas personas ilustres lo tienen. no seas mamón. Buscaste a los ilustres No, no, y no. por eso dijiste. Julio César. Chávez. También, o sea, ahí ya matamos a dos pájaros de un tiro porque es Julio César, el emperador romano, Julio César Chávez, Julio pues Cortázar, que ya dije, Julio Chaides, que es pues yo creo que al final pudiéramos poner una rolita de él. Y pues bueno, Julio Cortázar ¿Qué escribió? Ya dime. Sí, Julio Cortázar describía sentimientos. O sea, hay un libro que creo que es mi favorito que se llama Rayuela, que está plagado de sentimientos. Ujú. Amor, desamor, amistad. Celos, odio. Sí, o sea, el que te imagines, ahí está. Sí, sí, sí. Lo conozco. No lo he leído, pero lo conozco. Es un libro que pudiéramos considerar como difícil. No lo digo yo, lo dice pues la ciencia. Pero sí, es que sí, el describir un sentimiento puede ser muy ambiguo
muy... Pues es que realmente cómo describes un sentimiento, porque realmente no sabes cómo siente ese sentimiento, válgame la redundancia, otra persona. O Exactamente. sea, una persona puede decir, es que estaba muy enojado. Y tú piensas, ah, pues es que este güey, no sé, estaba muy enojado, explotó, empezó a gritar, empezó a tirar cosas. Y otra persona puede decir, estaba muy enojado, ah, pues se encabronó mucho, se enojó. Y Y fue como de, se salió de su casa. sí, no sé, se salió de su casa y se le salieron las lágrimas del coraje que traía. Es que todas las personas sentimos diferentes, entonces, ¿cómo realmente describes un sentimiento? Porque es diferente para todos. Es muy cierto lo que dices. De hecho, sí pensé en mencionar eso, de que cada persona, digamos que absorbe el sentimiento de diferente manera Ujú. o lo proyecta de diferente manera. Pero Cortázar en ese libro hace algo, digamos, incomparable, genuino, Ok. totalmente fuera del ordinario. Entonces, puede pasar que tú lo leas y dices, ah, ok. Pero después, no sé, sientes amor, recuerdas un pasaje del libro y dices, oye, estoy sintiendo justo lo que Cortázar describió ahí. O otra, te puedes sentir muy triste y dices, oye, estoy sintiendo totalmente lo que Cortázar escribió en el capítulo tal. O desamor, o asombro, lujuria, lo que sea. Dices tú, yo creo que por eso el libro es tan famoso. Muchas personas es como que su libro favorito porque menciona cosas que vas comprendiendo. Por eso también es un libro difícil. Aparte de que está complicado porque habla... Es un libro... Gramaticalmente es difícil Sí, de es un leerlo. libro intelectual. Incluso hay pasajes que están en francés porque pues, el güey hablaba como 3 idiomas. Entonces, hay cosas que tú no Pinche entiendes. vato. Sí, güey. Está cabrón, güey. Entonces, en ese tiempo se llama Julio, güey. Como el emperador romano. Pues la chinga. Y hay cosas que tú no comprendes en ese momento. De hecho, yo creo que todos los libros tienen como que cosas que tú no captas hasta que las vives. Entonces, en Ajá. ese momento comprendes y dices, el autor, lo más probable es que haya vivido lo mismo. Y lo escribió. Y lo escribió de una manera que da cuenta que estaba viendo mi vida. Entonces, yo creo que cuando tú encuentras a otra persona que te entiende, yo creo que eso es lo más importante, que la persona te entienda, que sepa expresar lo que tú estás sintiendo al 100%. Eso es lo que hace que digas, este libro fue hecho para mí, para que yo lo leyera y es mi libro favorito. Tiro el micro otra vez. Otra vez. ¿Conoces o has escuchado sobre el boom latinoamericano? El boom latinoamericano, no. O Fíjate, tal vez sí, pero no sé cuál es. es un movimiento latinoamericano. Nah, seas mamón. No Sí. te creo nada. Güey, te lo está diciendo el nombre, maldita sea. No, mira, el boom latinoamericano viene siendo como que una especie de movimiento que se creó sin saber. O sea, nadie tenía la intención de decir, vamos a crear esto. Sucedió que 4 escritores que digamos son la cabeza de este movimiento empezaron a ser famosos en Europa. O sea, sus libros empezaron a hacerlos famosos a ellos. Ok. Como siempre ocurre, ¿no? Un mexicano tiene que triunfar en el extranjero para ser famoso. Claramente, tienes que irte para ser Sí. alguien. Y estas 4 cabecillas pues son Gabriel García Márquez, Mario, Señorón. sí, que es colombiano, Mario Vargas Llosa, que es peruano, Juan Rulfo, que es mexicano, y Julio Cortázar. No podía faltar un Julio en Claramente. este grupo. Nada tiene que ver que se llame Julio, pero continúa. Y en la década de los 60, 70 empezaron ellos a escribir pues cosas que jamás se habían escrito antes. Una de las características que de hecho creo que se acuñó también fue como que estos conceptos que se forman solos mientras un movimiento está empezando. Ok. Se llama realismo mágico. Que de hecho es muy descriptivo porque lo que quiere decir es que en las obras del boom latinoamericano como Cien años de soledad, Rayuela, bueno, más que nada en 100 años hay como que una manera de describir las cosas como si fueran reales Ajá. pero añadiendo una especie de magia. O sea, era muy común, es muy común en Rayuela leer algo como que sí, la señora estaba haciendo tortillas, se lo dio el marido estaba comiendo, después, él fue a trabajar, volvió, y una hija de ella salió volando, y se fue, y se perdió en el cielo. Y dices tú, no mames, güey, ¿Qué? ¿por qué leí esto
Y se me hace que es lógico. ¿Y por qué tiene sentido, maldita sea? Exactamente. Es lo que te hace pensar. ¿Por qué estoy leyendo esto y no tiene ninguna... Coherencia. No, o sea, al mismo tiempo. O sea, no tiene coherencia, pero a la vez tiene coherencia. Tiene sentido. Eso fue como que lo que hizo que el realismo mágico, o más bien el boom latinoamericano, se hiciera, pues, famoso. Ok. Porque sí, de hecho, Gabriel García Márquez lo dice en lo entrevistaron, creo. Y dice, yo me hice escritor una vez que leí a Franz Kafka, que es un escritor, no recuerdo qué país, creo que alemán, no la quiero cagar. De por ahí. Sí. Y escribe un libro llamado La Metamorfosis, que es un libro también muy famoso, que se trata de una persona que de la noche a la mañana se convierte en un bicho. ¿Sí? ¿Así? Él se levanta el otro día, es una cucaracha. Ok. Entonces, Gabriel García Márquez, al leer eso, dice... No sabía que se podía hacer esto. O sea, él un día dice... Oye, no sabía que se podía escribir algo de esta... así. O sea, de que de la noche a la mañana una persona amanece siendo una cucaracha o una catarina. Entonces, de ahí como que parte la idea de García Márquez en decir... Voy a escribir algo que combine algo de la vida real combinado con la ficción. Con la ficción magia. O la magia. Exactamente. Me estoy acordando que ya dije muchos libros y no los comenté. Por ejemplo, Rayuela es de alguien de Argentina que viaja a Francia y ahí conoce a una persona que... Lean ese puto libro. Está bien perro ya. Está bien chingón. Es mi libro favorito. De ahí sigue... Bueno, no. Okay. La verdad es que mi libro favorito es de 100 años de soledad. Ok. Guardemos esto. A ver, espera. Es que es por tiempo. Es que a veces leo Rayuela y digo... Este es mi libro favorito. Bueno. Luego después leo 100 años de soledad y digo... No. Este es el bueno. Entonces los dos, digamos que están en el mismo nivel. Son tus libros favoritos. Sí. 100 años de soledad, pues... digamos... Recuerden a sus abuelos. Recuérdenlos y pregúntense cómo mis abuelos llegaron a este rancho. Sí, porque no creo que tengan abuelos que sean citadinos, no mames. A ver, quién sabe. Entonces recuerden a sus abuelos o bisabuelos que viven en el rancho y pregúntense cómo llegaron ahí. ¿Realmente son ellos de ahí o venían de otra parte? ¿Cómo hicieron ellos para construir su casa? No creo que de cemento, realmente algo más rústico es lo que usaban. Y de eso trata 100 años de soledad. Los 100 años de una familia que llega a un pueblo y hacen pues casas, familia, conocen gente, viajan a la capital, pues cosas que cuando uno llega al pueblo pues no conoce. Entonces sí. De eso trata 100 años de soledad. Okay. Pues no sé, la otra obra creo que era Pedro Páramo, de pues de un güey. Un vato que va y busca a su papá. Y cuando va al pueblo... ¿cómo se llama el pueblo, güey? No importa. Llega al pueblo y sí importa. A ver, ya. Por ejemplo, el de 100 años de soledad se llama Macondo. El de... Pedro Páramo se llama... es que sí sé, güey, pero no... Se va a investigar. Ahorita lo voy a decir. Nuestro equipo de investigación nos va a decir cómo se llama. No lo busques. Hijo de la chingada. Lo voy a decir porque sí me lo sé. No sé en qué momento, pero lo voy a gritar. O sea, si Aarón está... ¿Diciendo algo? ¿Me vale madre? Sí, me vale madre. Ok. Va a pasar. Entonces sí, Macondo de 100 años de soledad. Queda pendiente el pueblo aquí de ese pueblo. De Pedro Páramo. Ajá. La otra historia pues es de Juan... estaba diciendo esa de Pedro Páramo, de un vato que está buscando a su papá. Cuando llega a ese pueblo que no me acuerdo, pues se descubre que su papá está muerto. De hecho, hace poco vi un tweet en el que se decía que que Pedro Páramo era como que una manera de expresar cómo es la familia aquí en México. De que siempre un papá abandona a su hijo. Chale. Y el hijo, pues, conforme crece, pues va... queriendo saber quién era su padre. Papá. ¡Comala! ¡No mames! Se llama Comala. Sí, güey. Me llegó de repente la luz. Comala, Macondo y Comala. Y pues
En Rayuela es París. Y después viajan a Argentina, pero eso es otra cosa. Ok. Con un amigo que se llama Traveler. Qué nombre tan raro, ¿no? Traveler. O sea, se llamaba... Viajero. Viajero, Sí. no mames. Y el güey nunca había viajado. Pero bueno, eso lo dejo para su criterio. Ok. Ok, ya. Julio, hemos hablado muchísimo de este tema. Sí. Ya tenemos que parar aquí. Y pues ya lo dijiste. Tus libros favoritos son Rayuela y Cien años de soledad. Sí. El mío, lo he de mencionar, es Drácula. Ah, muy bueno también. Es buenísimo. Buenísimo. Y... Transilvania. Sí, algún día quiero ir a Transilvania. Está muy bueno. Cerca de un país, Rumania. Sí. Es que está en... Transilvania está en Rumania. Ah, tienes razón, sí. Sí. Y Y en pues, Rumania bueno, hay dragones. eso es cierto. Como dice Harry Potter. Ron, su hermano, vive en Rumania y trabaja con dragones. Sí. Dice el libro. Échame otra. No, ya. Julio, tenemos que pasar a nuestra bonita sección de recomendaciones. Ujú. Porque ya hemos hablado mucho. Yo voy a recomendar la película de Shawshank Redemption o, en español, Sueño de Fuga. Es un tipo que lo meten a la cárcel porque se le acusa de un crimen. Y en todo su tiempo ahí está pensando, digamos, como de cómo escapar. Pero realmente la historia es cómo es la vida dentro de una prisión. Y pues de eso trata la película. Está muy buena, sale Morgan Freeman. Y la recomiendo porque yo no sabía. Es un libro de Stephen King. Yo le dije. Y de hecho no, en mi investigación hecha por mí, no por el equipo de investigación ni por ti, vi que era un libro de Stephen King. ¿Pero te dije al empezar o no? Te voy a decir que sí. Ok. ¿Qué película vas a recomendar tú? Yo voy a recomendar una película que tal vez lo saque de onda porque pues no está como que... Tan culta, Ajá. tan pa'l tema. Se llama No Manches Frida. No sé por qué la Es que es gente... buena. Sí, es muy buena. Es demasiado buena, de Es que hecho. es buena si la ves con humor, con comedia y sabiendo que va a suceder... ¿cómo se llama esa? Es que mira, o sea, tan solo desde el hecho de que se llama No Manches Frida ya debes de saber que es de humor y comedia mexicana. Entonces, y que tiene como protagonistas a dos de los actores pues más... Actuales. Pues más queridos, ¿no? Sí, o sea, a mí me cae muy bien Omar Chaparro y Omar Sí. Gareda. Los dos son parte de mi crecimiento como... no sé cómo decirlo, la verdad. Pues es que los conocimos desde niños y hemos crecido con ellos. Sí, a mí me Dato gustaban... bastante importante, no salen las chichis de Marta y Gareda. Qué tristeza, pero pues bueno. A mí me gustaba mucho Sabadazo. Quiero aclararlo. Con la licenciada Pamela Chu. Pues a veces salía, pero Omar Chaparro era como que el bueno. bueno ahí. Bueno, realmente sí tienes más razón. Tienes más razón diciéndolo así. Porque realmente Omar Chaparro, la persona Omar Chaparro Ajá. nunca conducía. ¿No? Siempre era o la Pamela o era la vaquita. Entonces, sí, Sí, exactamente. exacto. Bueno, no espera. manches. ¿Qué? Sí, No Manches Frida. Es una buena película porque aparte de que abarca comedia, tiene mensajes ahí como que para los jóvenes. O sea, si ocurren en la 1, por ejemplo, hay una Sí. parte que me gusta mucho donde van hacia... Bueno, que hablan sobre las drogas, ¿no? Nada más eso voy a decir, no quiero contar. Y es una muy buena... Y es como que para que los jóvenes les caiga el 20, ¿no? O sea, que digan, no mames, güey. O sea, Sonaste como mi papá, güey. es que, pues, Es viejo... que los jóvenes y mira nada más. Es que si estamos perdidos, si tenemos un problema. Esta juventud de hoy. No se parecen a mis épocas de allá cuando pues uno nada más le agarraba la manita y con permiso del suegro, y ahora que se la llevan y se la roban. Se la roban, no piden permiso y pues... Julio, por favor, ya. Sí, pero es que Ok, ya yo 27 años, güey. Voy a recomendar... O sea, ya 28 años ya suena como que ya soy un señor, ¿no? Es que ya está señor, güey. Ya eres un señor. Bueno, yo voy a recomendar la serie de Gotham. Ujú. Es el pueblo donde es Batman, literalmente. Gotham o Ciudad Gótica, digamos. Lo encuentran en Netflix. Ah, por cierto, la de Shawshank Redemption también la encuentran esa la encuentran en Prime. No Manches Frida también. En Prime. Prime, es cierto. Ah, espera. No, la 1 sí la encuentran en Netflix, pero la 2 sí está en Prime. Ah, ok. Ok. Yo continuando con la serie. Gotham es la historia de Ciudad Gótica antes de Batman.
O sea, todo como que el desmadre que había antes de que Batman existiera. De hecho, en la historia existe y sale Bruce Wayne, pero es un niño todavía. Está muy buena. Está muy buena. Es muy buena. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho. Ok, ¿tu serie? Yo como serie voy a recomendar un documental partido en diferentes capítulos, obviamente, pero cada capítulo no tiene nada que ver con el anterior. Se llama Los Más Buscados. El primero trata sobre el Mayo Zambada, pero pues también hablan sobre el Chapo. Sí. Ándale. Sí, son personas que los está buscando la DEA. La justicia. Ah, bueno, sí. Porque también a lo que vi del capítulo... Nada más vi el primer capítulo y me gustó mucho. Ok. Me gustó mucho, mucho. Está muy bien hecho. Y el segundo fue como que algo sobre un maleante en África. Y dije, nah, ya tengo demasiados problemas con preocuparme con los narcos de aquí. Como para pensar ya en personas... los africanos. Sí. No, sobre... En delincuentes de otras naciones, de otros continentes. Entonces, los más buscados, el primero, sobre el Mayo, esa, digamos, como que anonimato que tiene el Mayo, porque pues, realmente nadie sabe nada de él, no sabe ni su voz. Entonces, es muy buena, véanla. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena recomendación. Ahora voy a pasar con mi música. Voy a recomendar la canción de How You Feel de Swoosh. Se escribe SWSH. La encuentran en el canal de YouTube o en Spotify de A Colors Show. Me gusta mucho esa música. Es la tercera recomendación que hago de A Colors Show. Está muy buena, la neta. Está muy buena. ¿Tu música, Julio? Yo voy a recomendar un disco de una banda llamada Soda Stereo. Esta Soda Stereo, o sea, para que la gente no lo tome así como que a mal. Esta Soda Stereo. Ellos son como los Beatles latinoamericanos. Entonces, Ok. si lo digo yo, es porque es cierto. Entonces, Tu opinión no vale nada. el álbum se llama El Último Concierto, de hecho, que es como que, pues... ¿Y si fue el último concierto? No tal cual, porque digamos que las canciones colectadas de ese álbum, o las que se añadieron, son conciertos en vivo de diferentes partes de su última gira. Ok. Entonces, sí es como que sí fue su última gira. Bueno, después volvieron, pero esa es otra historia. Entonces grabaron este disco llamado El Último Concierto y es un disco en vivo muy, muy bueno. O sea, cuando un álbum empieza diciendo Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina, sabes que va a estar con todo. Bueno. Va a estar bueno el cabrón. disco, sí. Entonces lo recomiendo ampliamente. Soda Stereo, El Último Concierto. Muy bien, buenísima recomendación. Muy bien, Julio, tenemos que terminar con esto. Yo solo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan como cada semana. Muchísimas gracias. Y a los nuevos, sean bienvenidos y escuchen los demás capítulos, les van a gustar mucho. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @unbaterista. Y a mí como Julio_Jaques. Y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Instituto Nostalgia. Y también nos pueden mandar un correo a institutonostalgia@gmail.com. Así es. Lo dejamos con una rolita que pertenece al álbum que acabo de recomendar, de El Último Concierto de Soda Stereo. Su nombre es Cuando pasa el temblor. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso lo dejaremos para